Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de Geografía Económica. Hoy vamos a ver un tema que en el ámbito presencial ya lo hemos tratado, la Unión Europea. La Unión Europea es un ejemplo de integración económica y es un ejemplo también muy sólido de cómo es que se transforma la geografía económica y se definen nuevas regiones comerciales en el mundo. Bueno, vamos a iniciar rápidamente esta clase. Hoy vamos a analizar el cambio en la geografía económica a partir de un proceso de conformación y evolución histórica de la Unión Europea, que es un proceso de integración en sí. Entonces, ¿cómo se forma la Unión Europea? En principio, formar la Unión Europea no ha sido nada sencillo. Ha tenido que ocurrir un conjunto de situaciones difíciles y el resultado del esfuerzo de muchos países y sobre todo ponerse de acuerdo en puntos sustanciales referidos a la actividad económica han dado por resultado una integración que ha llegado a una etapa muy crucial, que es la integración monetaria de los países. Entonces, hoy vamos a ver este tema bastante interesante que tiene que ver justamente con algunos aspectos específicos de cómo se organizan los estados. En principio, hay una teoría, fíjense ustedes, hay una teoría del Estado. La teoría del Estado nos dice de que para que nazca justamente una organización estatal, tiene que constituirse o tiene que ampararse en un conjunto de poderes. El primer poder es el legislativo. Entonces, un Estado tiene que tener la posibilidad y la facultad de entregar leyes y que estas leyes se deban cumplir. A partir de estas leyes organiza la sociedad, organiza las actividades, no solamente económicas, sino de diferente ámbito. El segundo poder es el poder ejecutivo, ese poder que le damos nosotros a nuestros gobernantes para que hagan las cosas, para que propongan cambios en la sociedad y a partir de ahí inviertan el dinero que nosotros le hemos dado a partir de del pago de nuestros impuestos para que solucionen algunos problemas de la ciudadanía y del ámbito nacional. El otro poder importante es el poder judicial, que implica la administración de justicia. Lógicamente los estados no están solos, entonces muchas veces se generan tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, y es ahí donde las instituciones comienzan a tener un papel preponderante. Las instituciones internacionales tienen un objetivo esencial que es organizar a los estados dentro de un ámbito comunitario. Y estas instituciones supranacionales proponen normas que todos los países miembros de una determinada región tienen que cumplir. Ahora, el cumplimiento de todas las metas, tanto nacionales como internacionales, juega acá un papel importante el tema del presupuesto. ¿Correcto? Entonces, toda transformación obedece a un presupuesto. Por lo tanto, la organización de los países obedece a lo que es la gestión de un presupuesto. ¿Cómo se organizan las naciones y en conjunto? A través de parlamentarios, a través del parlamento, comisiones, consejos, ¿no? Y lo que son en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, y a partir de ahí se da un ámbito de organización. Hoy en día la Unión Europea incluye a 27 Estados miembros y 23 idiomas oficiales. Lógicamente tenemos también la circulación del euro como un factor esencial. Estos son los países de la Unión Europea. Ya no los vamos a mencionar de manera individual, vamos a pasar más bien a lo que es justamente este proceso, cómo se ha ido dando y en qué aspectos ha tenido ventajas y cuáles han sido sus dificultades. Entonces, el proceso de integración económica más grande ha sido la Unión Europea. Los países se han ido juntando y han llegado a utilizar una moneda única. Adicionalmente tienen una ventaja, la libre circulación de personas sin fronteras, servicios que fluyen de un país a otro, mercancías y capitales que también se desplazan. Por lo tanto, se genera un ambiente de alta competitividad. Los ciudadanos pueden ir a trabajar
a otro país y obtener sus sueldos en ese otro país y volver a gastarlos en su país de origen. Por lo tanto, eso implica un conjunto de transformaciones económicas que vamos a conocer como simetría macroeconómica. Es decir, para que exista el desplazamiento de mercancías, capitales, personas, servicios y la circulación de una moneda común, tienen que existir algunos requisitos o también algunas consideraciones que todos estos países miembros tienen que cumplir. Vamos a partir desde la historia de la Unión Europea para explicar cómo es que se dan estos acontecimientos de integración. En principio, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 1946, Europa está totalmente destruida. Por lo tanto, se comienza la reconstrucción. Pero un elemento importante para la reconstrucción es contar con los recursos. Estados Unidos crea en 1944 el Fondo Monetario Internacional y también el Banco de la Reconstrucción de Europa, que posteriormente se va a denominar Banco Mundial. A partir de ahí se inicia un conjunto de actividades económicas para justamente lograr que estos países surjan nuevamente, pero, fíjense ustedes, se le incluye a cada país una deuda externa, de tal manera que el surgimiento económico de estos países devastados por la guerra sea un poco difícil, no tenga la competitividad suficiente como para acercarse a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Robert Schuman, este señor, propone el hecho de que estos países deben afrontar un conjunto de problemas comunes. Por lo tanto, este señor incita, promueve y logra que se cree un Consejo de Europa. A partir de este Consejo se va a generar un conjunto de propuestas, en principio partiendo de un diagnóstico, y va a tocar esencialmente el tema de la energía, puesto que país con energía puede crecer económicamente, país sin energía no podrá crecer. A partir de ahí se crea el SECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Los primeros participantes de esta Comunidad Europea van a ser Benelux, Francia, la República Federal Alemana e Italia. Entonces estos países se ponen de acuerdo para el uso de los recursos que les van a servir de base para su crecimiento económico y para sustentar la base económica de cada uno de ellos. Entonces, fíjense ustedes, aquí nace la idea primigenia de lo que es la Unión Europea. Lógicamente, la Unión Europea va a tener un conjunto de ventajas y riesgos. Vamos a ir viendo las características. Dicho sea de paso, en el trabajo que ustedes van a realizar en el Consolidado 2, tiene que ver, parte de lo que vamos a explicar ahora, tiene que ver con ese trabajo. Al final de esta clase les vamos a dar la indicación de cómo se va a orientar el trabajo que ustedes van a realizar como Consolidado 2 y va a ser parte de la evaluación del curso. Entonces, continuando con la explicación. En 1957 se firma el Tratado de Roma. El Tratado de Roma incorpora algunos elementos que tienen que ver con el tránsito de mercancías, con la reducción de aranceles, con la desprotección, fíjense ustedes, de las medidas arancelarias sobre todo, para generar una comunidad europea que pueda no solamente compartir los elementos esenciales energéticos, sino también algunos productos que necesariamente deben circular de un país a otro, de tal forma que se generen algunas ventajas para quienes venden y para quienes compran. En este Tratado de Roma se va a crear el Euratom, que va a ser la Comunidad Europea de Energía Atómica, y va a regular justamente el uso de este tipo de energía, previniendo algunos riesgos importantes. Posteriormente nace la EFTA,
La EFTA es la Asociación Europea de Libre Comercio. En 1960 se recibe la solicitud de Irlanda, Dinamarca y Reino Unido. Para 1962 se da la normativa referida a la política agraria común. Y para el año 63 se le responde a Reino Unido rechazando su inclusión a la Unión Europea porque Francia se opone a su ingreso. Entonces acá se genera un problema, una crisis, que se le va a denominar crisis de silla vacía, donde la Unión Europea va a rechazar el ingreso de Reino Unido. Para el año 1968 ya se cuenta con una unión aduanera común. Y finalmente, a partir del año 72 y el 73, se incluye al Reino Unido. El Reino Unido es un miembro más de la Unión Europea y con Reino Unido ingresan lógicamente Irlanda del Norte, Gales y también está Escocia, ¿correcto? Junto con Dinamarca. Para el año 1975 se va a crear el Fondo de Desarrollo Regional y el Comité de Política Regional. El año 81 ingresa Grecia, el 86 España y Portugal, y es Reino Unido quien genera una serie de críticas por la inclusión de estos tres países. Entonces, acá los británicos se oponen al ingreso de estos países porque los consideran desordenados dentro de sus actividades económicas. Por lo tanto, los ingleses se proponen como los que quieren evitar que estos países sean parte de la Unión Europea. Sin embargo, se logra su inclusión. En el año 1987 se redacta el Acta Única Europea, donde se van a consolidar algunos aspectos esenciales referidos a la circulación de mercancías y también referidos, fíjense ustedes, a la tratativa de los flujos comerciales. El Parlamento Europeo va a ser el órgano de decisión y el Consejo de Ministros Europeo también va a tomar preponderancia sobre los asuntos económicos. Para el año 1992 ya se tiene una política monetaria común. ¿Qué quiere decir? Se van a alinear los resultados macroeconómicos de toda esta región. Para el año 92 se crea la Unión Europea. Y el 92 es el año en el cual se firma el Tratado de Maastricht, que regula y determina cuáles son los parámetros que deben de cumplir cada uno de estos países para que la Unión Europea prospere de manera organizada y sobre todo disciplinada. Es ahí que se da la creación o la constitución del área monetaria óptima. ¿Qué es un área monetaria óptima? Es un conjunto de países donde va a circular una moneda en común. Entonces, la idea esencial es tener las bases para el surgimiento del euro. Para el año 93 ya se tiene constituido un mercado único comunitario. El año 95 ingresan Austria, Suecia y Finlandia. Para el año 97 se amplía la Unión Europea con la creación posterior, ya del 98, de la creación del Banco Central Europeo. Estas instituciones, el Banco Central Europeo, es la institución que se va a encargar de proponer las tasas de interés que van a circular en toda Europa y también la emisión monetaria del euro. Por lo tanto, se viene preparando el terreno para el nacimiento de una moneda común. En el año 1989, Jacques Delors presenta las bases esenciales de un plan escalonado en etapas que tendría que culminar con el fortalecimiento monetario de la Unión Europea. Aquí
se mencionan algunos aspectos importantes sobre la emisión de bonos, también tienen que ver con el alineamiento de los tipos de cambio y también el nivel de paridad. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un tarro de leche en Dinamarca? ¿Y cuánto cuesta un tarro de leche en Escocia? ¿Y cuánto cuesta ese mismo tarro de leche en Francia? Por lo tanto, tiene que existir paridad. ¿Qué significa esto? Que la misma cantidad, que todas las naciones puedan entrar en un mercado muy equilibrado, donde a todos les cueste los bienes que van a circular por la Unión Europea, más o menos les cuesten lo mismo, que no hayan diferencias abismales. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra controlando los índices de inflación. Entonces, es por eso que con el Tratado de Maastricht, para febrero de 1992, se establecen un conjunto de requisitos. Robert Mundell ya había anunciado estos requisitos desde el año 1961 con su teoría del área monetaria óptima. ¿Pero qué significa el área monetaria óptima? Todos los países deberían evitar desalinearse de ciertos parámetros para sus principales variables macroeconómicas. Entonces, los criterios de convergencia para entrar a esta unión monetaria van a hacer que la inflación justamente esté alineada máximo al 3% anual. Y esto implica estabilidad de precios. Y esto implica también, al mismo plano de la estabilidad de precios, niveles de paridad en referencia a la compra de productos. Una deuda pública menor a 60% del PBI y los déficits fiscales de la administración pública deberían ser inferiores al 3%. Es decir, que los países no deberían, fíjense bien, los países no deberían tener una deuda externa indominable. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En Europa las deudas externas de España, Grecia, Portugal ampliamente superaron este 3% y llegaron incluso a ser más del 100% de su PBI, con lo cual en algunos de estos países rompieron estos criterios de convergencia. Entonces, estos criterios de convergencia han jugado positivamente mientras Europa estuvo disciplinada. Cuando se comienzan a generar algunos errores, ¿por qué se cometen los errores? Por la ambición de algunos países de ganar más dinero. Uno de esos elementos de ambición o interés por ganar más dinero dentro de la misma comunidad europea hizo que Alemania, Reino Unido y Francia comenzaran a prestar dinero con intereses futuros. ¿Y a quiénes le prestaron? Los europeos, estos tres países, les prestaron a los griegos, a los españoles, a los irlandeses, italianos y también a los portugueses. Lamentablemente en el futuro, estos países se desordenaron en sus cifras de ingresos y egresos, es decir, rompieron sus equilibrios fiscales y a partir de ahí no pudieron pagar estas deudas contraídas con estos países grandes y fuertes de la propia Unión Europea. ¿Qué generó ello? Generó de que la crisis del año 2009 se agravara por un problema de deudas internas que existían entre estos países miembros. Para el año 2002, el euro se constituye como una moneda común y es el Banco Central Europeo quien define los tipos de interés, es decir, el costo del dinero después de las operaciones financieras. Entonces, tú te prestas dinero, te prestas euros de un banco. ¿Quién define la tasa de interés de equilibrio? Es el Banco Central Europeo. Y esta tasa de interés de equilibrio afecta a todos los países que comparten el euro. Por lo tanto, un movimiento en la tasa de interés del euro
es un movimiento de la tasa de interés de todos los bancos asociados a la Unión Europea. Para el año 2004 se tiene ya la Constitución Europea y se amplía a 25 los Estados miembros con la inclusión posterior del 2007, el 2007 se incluyen Rumania y Bulgaria y con ello se consolida ya la Unión Europea con los 27 países integrantes. Lógicamente los derechos ciudadanos, la circulación de personas y capitales entraron con los acuerdos de Schengen, que no incluyó a Irlanda ni tampoco a Reino Unido. Es por eso, cuando ustedes viajen a Europa, van a lograr ingresar a cualquiera de los países miembros, menos a Inglaterra e Irlanda, porque ahí hay una restricción sobre el tránsito de personas. Entonces, ¿cómo fueron las adhesiones a la Unión Europea? El año 1957, están aquí los miembros fundadores, en principio la República Federal Alemana, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, es decir, Holanda. El 1 de enero del 73 se une Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. El año 81, el ingreso de Grecia. El año 86, España y Portugal. Para el 95 ingresan Austria, Finlandia y Suecia. Y para el año 2004 ingresa Chipre, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Malta y República Checa. Para el 2007 Bulgaria y Rumanía. Para el 2013 Croacia. Y a partir de ahí ya se tiene una Unión Europea consolidada. Fíjense, el euro comienza a ser utilizado no en todos los países de la Unión Europea. Va a ser, fíjense ustedes, la moneda oficial de 21 países y 17 de estos estados van a ser miembros ya muy comprometidos con la Unión Europea. Aquí están la fecha en las cuales se introduce el euro como moneda ya oficial de los países que se están mencionando dentro de esta tabla. Por lo tanto, la Unión Europea queda ya integrada por estos países. Sin embargo, 11 de los países integrantes no adoptaron el euro. Letonia lo hizo en el año 2014, pero los demás se quedaron fuera de la unión monetaria. A partir de ahí, el euro en el mundo se ha constituido como la segunda moneda de ámbito de reserva internacional. Pero, ¿qué implica la Unión Europea? Las ventajas de la Unión Europea han sido la circulación sin restricciones de mercancías, de personas, de capitales. Este es un paso importante. Cuando circulan los capitales de un país a otro, se logran efectos sustanciales en el aspecto temporal. Y luego viene la circulación de los servicios, que también es un elemento esencial y clave para que se produzcan desplazamientos de la mano de obra de un país a otro. Posteriormente, la Unión Europea ha tenido pues ya la fundación del Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, donde cada país ha incorporado a sus miembros representantes. Está la Comisión Europea, un presidente, 20 comisarios sectoriales, tiene un mandato de 5 años, propone leyes y hace cumplir y gestiona presupuestos. Por lo tanto, todos los países ya están articulados a este tipo de decisiones políticas. Y el Parlamento Europeo aglutina 732 parlamentarios elegidos cada 5 años. Tienen un Tribunal de Justicia que incorpora justamente este tema dentro de lo que es el ámbito de estos países, y
el Tribunal de Cuentas, que es el símil de la Contraloría, y también un Comité Económico y Social. El Banco Central Europeo de Inversiones, que es quien propone préstamos a nivel de Estado. Y por último, fíjense ustedes, estas instituciones tienen como elemento cumbre al Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, los Tribunales de Justicia, de Cuentas, el Comité Económico Social, el Comité Regulador y los bancos de inversión, y también el Banco Central Europeo, que define los tipos de interés. A partir de ahí, una gran ventaja: se elimina el riesgo cambiario, es decir, estos países ya no van a tener tipo de cambio, por lo tanto ya no hay especulación de la moneda dentro de los miembros asociados a la unión monetaria. Se hace más fácil la inversión, por lo tanto, debido a que ya no tenemos que estar cambiando monedas y ya no acudimos a un mercado cambiario. Pero hay un punto importante. Un punto importante es que Europa o los países miembros de la Unión Monetaria ya no pueden generar medidas de tipo monetario. No tienen tipo de cambio. Y el tipo de cambio del euro versus otras monedas lo regula el Banco Central de Reservas Europeo. Por lo tanto, los europeos, miembros de esta unidad monetaria, fíjense ustedes, renuncian a la utilización de sus herramientas monetarias. No pueden emitir monedas, lo tiene que hacer el Banco Central Europeo. Tampoco pueden devaluar su moneda porque es el euro, pertenece a todos, y tampoco pueden tener injerencia en los tipos de interés. Por lo tanto, la inversión que se realiza en estos países a través del uso de productos financieros va a ser dominada por el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central Europeo es quien dispone qué productos financieros van a circular. Regula los costos financieros y también los reduce, porque las operaciones quedan alineadas, equilibradas y quedan también parametradas a determinados procedimientos. Y a partir de ahí también se disminuyen los costos de deuda pública. Sin embargo, hay una pérdida de la política monetaria, como ya hemos visto, y esa es una de las grandes desventajas que hoy en día tiene la Unión Europea. Entonces, la zona del euro es una especie de trampa. ¿Por qué? Porque si no se disciplinan los países, van a caer en crisis, y esta crisis va a arrastrar a los demás. ¿Por qué? Muchas enfermedades, fíjense ustedes, muchas enfermedades de tipo económico muchas veces se contraen en el mundo a través de los tipos de cambio. Fíjense, los tipos de cambio son como un elemento que finalmente contagian las enfermedades de inflación, las enfermedades de recesión, que son males económicos, a los diversos países. Cuando uno tiene al euro como moneda común, cualquier desestabilidad de cualquiera de los miembros finalmente contagia a los demás. Es por ello que la crisis griega, que se sumó a la crisis española y la crisis portuguesa, generaron una inestabilidad grande, no en uno, ni en dos, ni en tres, sino en toda la zona de toda la zona de unidad monetaria. Entonces, es difícil incorporar medidas de estabilización que tengan que ver con las devaluaciones. ¿Y cómo se hace una devaluación? Cuando los países entran en problemas, por ejemplo el Perú entra en problemas, una de las formas de salir del problema e impulsar la economía es que el Estado toma parte del dinero que emite. Entonces el Estado peruano emite soles y después los desplaza hacia el público, hacia la ciudadanía, a través de varios mecanismos. Un ligero aumento de sueldo por ahí, o de lo contrario, a través de los bancos se dan créditos un poco baratos,
o el apoyo social. Entonces, el dinero de una u otra manera ingresa a la economía y esto genera de que el consumidor vaya a comprar. Y cuando el consumidor compra, mueve la producción. Entonces, lógicamente los precios ahí van a subir. Se va a generar una inflación. Pero esa inflación que se genera producto de la emisión monetaria genera una devaluación de la moneda, justamente de efecto inflacionario. ¿Qué significa esto? El Estado, pongamos de ejemplo al Perú, quiere impulsar la economía. Entonces, imprime dinero con la maquinita y ese dinero lo pone en la sociedad. La sociedad, ¿qué hace? Gasta. Y al gastar y consumir, ¿qué genera? Un impulso a la producción. Y como el empresario está vendiendo, porque la gente tiene para comprar, lógicamente el empresario invierte. Y es la inversión, finalmente, la que ayuda a salir de una crisis a estas economías. Entonces, cuando se producen las devaluaciones, entonces implica pérdida de poder de la moneda. En este caso, cuando el Banco Central de Reservas emite soles, estamos perdiendo fuerza en el sol. Pero eso implica también de que un sol blando ayuda un poco a las personas a salir de la crisis. Cuando Grecia, España y Portugal tuvieron estos grandes problemas, no podían hacer devaluaciones. Por lo tanto, el consumo en estos países quedó limitado. Y como el consumo se limita y posteriormente cae, lógicamente a las empresas que no venden despiden a sus trabajadores y esto agravó la crisis. Como estaban todos unidos alrededor del euro, ninguno de estos países podía devaluar la moneda, no podía insertar euros a su propia economía. Lógicamente, este problema generó pérdida de empleo, pérdida de capacidad de consumo, pérdida de capacidad adquisitiva en el mercado y la caída de muchas empresas que fueron quebrando. Por lo tanto, fue una crisis de deflación. Y las crisis de deflación, por lo general, cierran empresas. Entonces, los precios de las viviendas, por ejemplo en España, comenzaron a caer. Los proyectos inmobiliarios, edificios que se habían hecho, nadie los compraba. Por lo tanto, las empresas inmobiliarias estaban adeudadas con los bancos, pero al no vender sus departamentos, no podían pagar sus deudas. Entonces la crisis comenzó a tener un componente fuerte en el ámbito social. Lógicamente se comenzaron a dar las protestas. Entonces Grecia, España y Portugal le dijeron a Alemania y a Francia, por favor, tienen que ayudarnos, tienen que enviarnos algo de dinero para reactivar el consumo de nuestras economías. Entonces, Francia, Alemania y Reino Unido dijeron, no les podemos dar dinero a ustedes. No les vamos a dar dinero a ustedes porque ustedes nos deben. Ustedes tienen una deuda con nosotros de años. Lógicamente, en los años anteriores, Francia, Alemania y Reino Unido habían prestado dinero a los griegos, a los españoles y a los portugueses. Y si ya si se tenía una deuda externa grande con estos países, y era difícil cobrarles por la crisis en la que estaban, era menos probable darles más dinero para que salieran de esa crisis. Entonces, Angela Merkel tuvo que tomar algunas decisiones. Esperó primero que estos países se estabilicen, esperó a que estos países, fíjense ustedes, se empobrezcan un poco más, y a partir de ahí recién le dieron un impulso a estas economías, que lógicamente terminaron más adeudadas que al inicio, y hasta el día de hoy no están totalmente restablecidas. Desde el año 2009 hasta el año 2017, fíjense ustedes cuánto puede durar una crisis de este tipo, que es una crisis de recesión. ¿Por qué recesión? Porque la producción cae,
las empresas quiebran y la deflación es una de las características de esta crisis, es decir, los precios en vez de subir, bajan. ¿Pero por qué bajan los precios? Pese a que hay crisis, ¿por qué bajan los precios? Bajan los precios porque hay desempleo y la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, ¿cuánto costaba un televisor? Vamos a poner un ejemplo nominal. Un televisor costaba 1.000 y se vendían 100 televisores al mes cuando costaba 1.000. Muy bien, pero ahora cuesta 900. Entonces el precio del televisor antes era 1.000, ahora es 900, ha bajado. Pero la gente no tiene empleo, la gente no tiene dinero, por lo tanto, por más que haya bajado el televisor a 900, esta gente no puede comprarlo, porque ha perdido poder adquisitivo. Y otro agravante más, entonces la fábrica de televisores baja el precio de sus televisores a 800, pero ni con 800 vende, por lo tanto comienzan a quebrar estas empresas. Tratan de recuperar el capital existente, pero tampoco pueden. Entonces, se genera quiebra de empresas y se genera pérdida de empleo. Entonces, fíjense ustedes, los tipos de cambio, cuando se aglutinan dentro de una sola moneda, como es el euro, todos los tipos de cambio, cada uno de estos países perdieron sus monedas originales y entraron a la circulación del euro. Esto implica justamente un nivel de compromiso. Entrar a una unión monetaria implica mucha responsabilidad en el aspecto macroeconómico y sobre todo un orden fiscal. Los griegos gastaron mucho más de lo que tenían como ingresos, igual que los españoles. Las familias españolas se adeudaron con el sistema financiero y vivieron con un gran componente de deuda. Eso los terminó prácticamente económicamente aniquilando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El flujo de capital internacional, si el flujo de capital internacional observa que España pierde puestos de trabajo, si la gente no puede comprar ahí porque no tiene ingresos económicos, lógicamente los flujos de capital, los flujos de inversión no van a ese país. Y esto generó una gran crisis que fue aprovechada por los chinos, porque los chinos llegaron a estos países, para rematar la crisis, llegaron a estos países y vendieron ahí, donde la crisis estaba reinando, sus productos baratos. Y los chinos generaron la quiebra de muchas empresas españolas, portuguesas y griegas. Hoy en día, si uno ve España, se va a dar cuenta de que los chinos han ganado un espacio bastante interesante con sus productos baratos. Por lo tanto, la crisis de uno es la oportunidad del otro. ¿Qué se ha hecho para estabilizar la moneda? Lo que se ha hecho aquí es un conjunto de medidas contractivas. ¿Qué significa eso? Se ha obligado a que estos países europeos prácticamente superen la crisis, en principio, perdiendo capacidad económica, perdiendo capacidad de consumo. Ahora último, que ha habido una inyección de capitales a estos países, de poco en poco se ha ido restableciendo la producción y lógicamente ha ido avanzando también la inversión. Pero esto se ha logrado únicamente cuando el Banco Central Europeo le ha dado dinero a estos países para que salgan de esta situación penosa que les ha tocado pasar. Por lo tanto, esta crisis europea se ha convertido en una crisis de deuda soberana, donde la señora Angela Merkel ha tenido que darle dinero a quienes le debían. Entonces, ¿cuál ha sido el riesgo? ¿Cuál ha sido la deuda, la gran deuda de los europeos? Lo que ha sucedido es que cada uno de estos países, Grecia, Portugal, Irlanda y España, han ido avanzando, han ido haciendo crecer sus deudas y lógicamente esto los ha llevado a una situación de insolvencia. Entonces, según el Fondo Monetario Internacional, ¿a quién le debe Grecia? Grecia le debe a Francia, Alemania y Reino Unido. Italia, ¿a quién le debe? A Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Y a quién le debe España? España le debe a Francia, Alemania y Reino Unido. Irlanda
le debe a Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Y Portugal a quién le debe? A Francia, Alemania y Reino Unido. Quiere decir que las locomotoras de Europa prestaron dinero y estos países en crisis no pueden devolver ese dinero prestado. Y es más, están pidiéndoles más dinero para salir de la crisis. Entonces, el problema de la Unión Europea se ha transformado en un problema de deuda. ¿Quiénes son los culpables de todo ello? Bueno, los países pequeños, los países que tienen economías desorganizadas, Grecia, Italia, España, Irlanda, Portugal, por no mantener lo que es la simetría macroeconómica, lo que Robert Mundell en algún momento había precisado al generar la creación del área monetaria óptima. ¿Y quiénes más tienen la culpa? También tienen la culpa pues Francia, Alemania y Reino Unido, que prestaron dinero pensando de que iba a ser un buen negocio este préstamo de dinero, que finalmente no han podido recuperar del todo. Entonces, esa es la gran crisis que se ha dado en la Unión Europea. Ahora vamos a hablar del trabajo que van a tener que presentar como el segundo consolidado del curso, ¿correcto? Entonces se los voy a explicar. Es algo bastante sencillo. Van a elaborar ustedes un organizador de información que describa qué es un proceso de integración económica. Miren, dentro de las diapositivas, dentro de lo que se ha avanzado en clase, se les ha explicado cómo es un proceso de integración económica. Por lo tanto, les sugiero que vayan a lo que es el proceso de integración con todas sus fases y a partir de ahí elaboren este organizador. ¿Ya? Un organizador que puede ser un cuadro conceptual, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, de repente una línea de tiempo que determine cuáles son estos pasos. Ustedes elaboren el organizador que más les parezca adecuado. Segundo, van a describir qué es un acuerdo comercial. Busquen en la página de acuerdos comerciales del Perú, ahí está esta respuesta. ¿Qué es un acuerdo comercial? Determine sus características, ventajas y riesgos. Tercero, van a escribir en qué consiste la Alianza del Pacífico. Estos 3 puntos deben estar incorporados en un trabajo, en archivo Word, que lo vas a presentar por el aula virtual. La fecha de presentación límite es el 8 de junio, a las 23:55 horas. No se va a ampliar esta fecha. Esta fecha queda como tal y no va a haber una ampliación de fecha. Por lo tanto, fíjense, el trabajo no es nada complicado, la información existe, pero sí, lo que se va a tener en cuenta aquí es cómo ustedes redactan este trabajo y no queremos que sean copia fiel de Internet, no. Aquellos trabajos que sean copia fiel de Internet, lógicamente tendrán las menores notas. Y aquellos que se copien, que hayan trabajos iguales o muy similares, lamentablemente también va a dar ocasión a que exista una nota baja. ¿Cuándo van a tener ustedes una alta nota en este trabajo? Cuando los organizadores sean creados por ustedes mismos. Cuando la descripción del acuerdo comercial determine una relación con lo que hemos ido tratando en el curso. Y también la descripción de la Alianza del Pacífico, con datos últimos, datos frescos de este proceso de integración. Por último, no se olviden de mencionar y citar la fuente de información que han utilizado. En esto consiste el consolidado número 2 para este curso. Por último, el examen final del curso va a ser, tomen nota por favor, el examen final del curso va a ser de manera presencial el día 10 de junio, el sábado 10 de junio, ¿correcto? Y va a venir, ¿desde dónde va a venir este examen? Desde la semana 4 hasta la semana 7. El contenido de la semana 4 hasta la semana 7.
Y ustedes han visto de que las videoclases están numeradas, por lo tanto, ya ustedes saben desde qué punto va a venir. Desde la semana 4 a la semana 7. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para contestar a los que han asistido a esta clase, que son tan solo Andrea, Henry y Zoraida. Ustedes tres les avisan a los 53 que no han venido a esta clase. ¿De dónde va a venir el examen? De lo que acabamos de avanzar aquí y en las semanas que hemos mencionado, y esencialmente de la información que se está virtiendo en estas diapositivas. Por lo tanto, las reglas están definidas, no es difícil ni imposible lo que se les está pidiendo, por lo tanto yo creo que tienen toda la posibilidad de sacar adelante este curso y es más, tener una muy buena calificación en este tipo de evaluaciones. Si hay alguna pregunta, estoy aquí para contestarles. Y si tienen alguna duda, escríbanme al correo que inmediatamente también les estoy contestando. Entonces quedo atento a sus preguntas. El trabajo de las APPs es para aumentar puntos. Entonces, el que desea hace el trabajo de las APPs. Ese trabajito te va a aumentar puntos. Los que quieran lo pueden hacer. Pero este trabajo que hemos anunciado aquí, este es el consolidado número 2, que es de carácter obligatorio porque es una nota que va a incluirse en la evaluación del curso. Entonces tenemos dos notas que faltan, el consolidado 2 y el examen final. Y para los que deseen, hacen su trabajo de las APPs. Muy bien, entonces cerramos el curso del día de hoy. Andrea, Henry, Zoraida, muchas gracias por haber atendido esta clase. Y si tienen cualquier pregunta, me la hacen en el instante o de lo contrario cuando estemos o a través del correo, perdón. El trabajo de las APPs se mencionó en la clase presencial última, el último sábado que nos encontramos en vivo y en directo, se les mencionó cuál era ese trabajo. Hoy no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque no quisiera confundirlos con la última tarea académica que hemos dejado. ¿Correcto? Entonces, por favor, ya pregunten a sus compañeros, los que han asistido de modo presencial. Son 3 pasos en las APPs. Los que presentan ese trabajo van a tener puntos adicionales. Bueno, entonces, los temas ya están definidos. A partir de aquí en adelante tenemos el consolidado 2, que está en el aula virtual y lo deberán subir por ese medio que acabamos de explicar. Y luego viene el examen final para el día 10 de junio. ¿Correcto? Esos son las 2 notas, son esas que he mencionado. Adicionalmente hay un trabajito de APPs que van a entregar ustedes el día del examen final, lo van a entregar de manera manuscrita, lo van a entregar de puño y letra, en una sola hoja. Esa explicación, para que no se confundan, lo preguntan a sus demás compañeros que asistieron a la clase presencial última, ¿correcto? Entonces por ahí tendrán la oportunidad de ganar unos puntos más en el curso. Muy bien, entonces cerramos la clase del día de hoy. Muchas gracias. Aprovechen las oportunidades, por favor. Una oportunidad grande de la vida es lograr estudiar. Hay muchas personas que quisieran hacerlo y no tienen los medios para concretarlo. Ustedes, por favor, aprovechen que tienen esa gran posibilidad y saquen adelante la carrera profesional que ustedes han decidido seguir. Entonces, para todo lo que ustedes necesiten, yo estoy para apoyarlos, ¿correcto? Muchas gracias y hasta la próxima semana.